Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. ¿Por qué sufrimos tanto por lo mismo de siempre? Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien, que donde sea y cuando sea que os encuentre este diálogo estéis felices, bien, tranquilas, sin ansia, ni preocupación, ni inquietud alguna, que os sintáis satisfechas con vuestras vidas, amores y amistades, camino espiritual, trabajo, familia. Suena broma, incluso a una aporía, pero no lo es, ¿eh? De verdad que os lo deseo. Tú también se lo deseas, Lama, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por volver a reservarte un rato para dialogar conmigo. A estas alturas supongo que ya lo sabéis, somos Lama Norbu, maestro residente de Casa Virupa, un centro de retiros de meditación budista no monástico asentado en la provincia de Barcelona, y yo, Gloria Cajigal, ser sufriente y sintiente, como todas. He hecho esta introducción no porque hoy me haya levantado especialmente dramática o no más de lo habitual en mí, sino porque el tema que decidimos para este episodio es ni más ni menos que el sufrimiento. En realidad también podríamos haber dicho la insatisfacción, pero nos parecía un poco más llamativo llamar o utilizar el término sufrimiento para interpelar a la drama queen que habita en nuestras oyentes y que así os generara un poco más de interés. O quizá no, quizá os genera mucho más rechazo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el budismo suele asociarse a un tipo, el Buda, que está pues tranquilo, como feliz, no le preocupa nada, que dice cosas como vive en el presente y fluye, o no pienses que no pasa nada porque no ves tu crecimiento, las grandes cosas crecen en silencio, o hay cosas que no pasan mucho tiempo ocultas, el sol, la luna y la verdad. Y otras joyas que os aparecen si buscáis frases Buda en Google Images. Un tipo chill. Sí, del chill total. Pero bueno, eso en realidad es traicionar y mucho la profundidad del mensaje del Buda. De nuevo, y no nos cansaremos de señalarlo, la apropiación por parte de Occidente de otras tradiciones, y en concreto de esta que nos ocupa, el budismo, se traduce en un sinfín de banalización y en lagunas de comprensión que aquí queremos, si no resolverlas, porque eso ya es un trabajazo de muchas vidas, al menos sí paliarlas. Entonces, como decía, al budismo o al Buda se les asocia con esta estética y formas del chill, ¿no? Que ha dicho Lama, que no hay que preocuparse mucho de nada y que, bueno, aunque en última instancia sea así a lo que apunte el budismo, porque la gran iluminación es descubrir que estábamos bien como estábamos, en gran parte y sobre todo durante un buen trecho al inicio del camino, no es así. Para explicarme mejor, tened en cuenta que la primera enseñanza que dio el Buda, conocida como la primera noble verdad, es que la naturaleza de la existencia es dukkha, en pali, que se tradujo de entrada como sufrimiento y más tarde como insatisfacción. Sigue habiendo debate entre las eruditas, entre las estudiosas sobre qué término es más preciso, pero, como apunta Thupten Chodron, puede también entenderse como un espectro de la experiencia. ¿Y qué significa que todo es insatisfactorio, que la realidad está teñida por la insatisfacción? Pues que siempre hay algo que no acaba de funcionar, que hay una sensación de desajuste constante. Es algo de lo que hemos ido hablando en nuestros episodios, en realidad, ¿no? Pero bueno, en realidad también es algo que podemos observar simplemente prestando atención a nuestra experiencia inmediata. Y es algo que podemos observar a nivel micro y macro. Por ejemplo, tú ahora que nos estás escuchando te puedes preguntar, ¿hay algo ahora que podría cambiar para estar mejor? Yo qué sé, desde beber agua porque tienes un poco de sed, cambiar la posición corporal porque se te está durmiendo un poco la pierna, reducir el ruido de las obras de la calle que te impiden escuchar con claridad, ¿no? Estos serían ejemplos micro de esta pequeña insatisfacción, ¿no? De insatisfacciones que nos acompañan constantemente. Y claro, a nivel más macro podría ser, ¿no? ¿Hay algo que de tu vida o del mundo que podría ser mejor? Yo qué sé. Dejarlo con tu pareja, pedir un aumento de sueldo o, oye, que terminen las guerras y genocidios que ahora mismo, lejos de la tranquilidad de nuestros hogares, se están perpetrando. Solo por decir algo, ¿no? Creo que no es muy difícil estar de acuerdo en esta afirmación entonces, ¿no? Que constantemente hay algo que no acaba de ser como nos gustaría, que siempre hay algo fuera de lugar, que siempre hay una especie de desencaje fundamental. Y esto es a lo que el Buda llamó dukkha. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy con Lama. Entender dukkha es entender muchas cosas importantísimas para vivir mejor. Por lo tanto,
y avanzo un poco, pero vamos a tratar de todo esto, ¿no? Pero a pesar de la pátina de frivolidad que tiñe el budismo desde la mirada occidental, lo primero que te diría un budista es, ¿quieres estar bien? Observa lo que no funciona. Así que hoy veremos qué es esto que no funciona, ¿no? Veremos de qué forma nos influye dukkha en las decisiones que tomamos y qué podemos hacer para prevenirlo, paliarlo o directamente liberarnos de esta insatisfacción. Como siempre, antes de que Lama entre ya más en detalle y profundidad con las preguntas que le puede hacer, voy a leer un fragmento de texto literario que ilustre un poco o bastante el tema. Hoy nos decantamos por Mi año de descanso y relajación de Otessa Mossberg. Pasaban los días, las semanas, unos cuantos meses. Cuando me acordaba, pedía comida al tailandés de enfrente o una ensalada de atún a la cafetería de la Primera Avenida. Me despertaba y me encontraba en el móvil mensajes de voz de peluquerías o spas confirmando citas que había reservado mientras estaba dormida. Llamaba siempre para cancelarlas y odiaba hacerlo porque odiaba hablar con la gente. Al principio venían a recoger la ropa sucia y a dejarme ropa limpia una vez a la semana. Pero después de un tiempo era demasiada molestia juntar toda la ropa sucia y meterla en la bolsa de la colada, y el ruido de mi propia lavadora y secadora me afectaba mientras dormía. Así que empecé a tirar las bragas sucias. Las viejas, de todas formas, me recordaban a Trevor. Me duchaba una vez a la semana como mucho. Dejé de depilarme las cejas, dejé de decolorarme, de hacerme la cera, de cepillarme el pelo. Nada de hidratante ni de exfoliante, nada de afeitarme las piernas. Rara vez salía del apartamento. Tenía las facturas domiciliadas. Había dejado pagado el impuesto anual de la propiedad del piso y de la antigua casa al norte del estado de mis padres muertos. El alquiler que los inquilinos de esa casa pagaban por transferencia aparecía una vez al mes en mi cuenta. Me llegaría el seguro de desempleo mientras siguiera llamando una vez por semana y pulsando 1 para sí, cuando el robot me preguntase si me había esforzado de verdad en encontrar trabajo. Eso bastaba para los copagos de todas las recetas y lo que fuera que comprase en el colmado. Además, tenía inversiones. El asesor financiero de mi padre muerto controlaba todo eso y me mandaba informes trimestrales que yo nunca leía. Había empezado a hibernar lo mejor que pude a mitad de junio de 2000. Tenía 26 años. A través de un listón roto de la persiana vi cómo moría el verano y el otoño se volvía frío y gris. Se me atrofiaron los músculos. Las sábanas amarilleaban en la cama, aunque por lo general me dormía delante de la televisión en el sofá, que era uno muy caro, de Pottery Barn, y de rayas azules y blancas, y estaba hundido lleno de manchas de café y sudor. No hacía mucho en las horas de vigilia aparte de ver películas. No soportaba la televisión normal. Sobre todo al principio, la tele me provocaba demasiadas cosas y me obsesionaba con el mando a distancia. Pulsaba botones, me burlaba de todo y me trastornaba. Era demasiado para mí. Las únicas noticias que podía leer eran los titulares sensacionalistas de los diarios locales en el colmado. Les echaba un vistazo mientras pagaba los cafés. Bush contra Gore para la presidencia. Alguien importante se moría, secuestraban a un niño, un senador robaba dinero, un atleta famoso le ponía los cuernos a su mujer embarazada. Pasaban cosas en la ciudad de Nueva York. Siempre pasan, pero ninguna me afectaba. Ese era el encanto del sueño, que me desconectaba de la realidad y la recordaba tan por casualidad como una película o un sueño. Me resultaba sencillo ignorar lo que no me incumbía. Los trabajadores del metro iban a la huelga. Un huracán iba y venía. Daba igual. Si nos hubiesen invadido los extraterrestres o un enjambre de langostas, lo habría notado, pero no me habría importado. Cuando necesitaba más pastillas, me aventuraba hasta la farmacia que estaba a 3 manzanas. Era siempre un trayecto penoso. En este libro, la protagonista tiene una situación privilegiada, pero está profundamente insatisfecha y desilusionada con su vida y el mundo, por lo que decide pasar un año entero en un estado de hibernación farmacológicamente inducido, con la esperanza de alguna forma, reiniciarse y encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. Creo que muchas personas nos podemos sentir identificadas con ella, al menos con la sensación de vacío y la insatisfacción base que la acompaña, a pesar de unas condiciones materiales muy favorables. Quizá no tanto como las que ella tiene, pero que podríamos decir mínimamente o bastante favorables. Entonces, Lama, ¿por qué estamos insatisfechas a pesar de tener materialmente casi todo lo que queremos? ¿Qué es la insatisfacción y cómo opera en nuestras vidas? Porque básicamente, según esta tradición contemplativa, nada material, nada externo podrá
saciar nuestra satisfacción. Nada externo nos podrá satisfacer en definitiva. Entonces es una pérdida de tiempo, y no solamente no es una pérdida de tiempo, no, es una mala inversión, en tanto que cuanto más generamos este hábito de que nuestra mente, nuestro sistema busque fuera, ¿no? Busque a través de las relaciones, de pues las comodidades materiales, esa satisfacción, más estará como generando hábito, más estará de alguna manera cristalizando la mirada hacia afuera, ¿no? Pensándose que es ahí, que ese es el único lugar, la única mina ¿no? de la que poder extraer satisfacción, porque tenemos por un breve instante la sensación de que de alguna manera estamos a punto de satisfacernos, cuando ya rápidamente caemos otra vez en el reconocimiento de esta insatisfacción, ¿no? Entonces el problema es que cuanto más buscamos fuera, más nos condenamos a seguir buscando fuera, y por lo tanto más nos condenamos a seguir evitando cuál es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción, ¿no? Entonces lo que plantea esta tradición contemplativa es que el sufrimiento es sobre todo una desconexión con la realidad, ¿no? Como dice Trungpa Rinpoche, es una confusión fundamental, ¿no? Como una especie de confusión muy primitiva, ¿no? De nuestra gnosis, de nuestra capacidad de cognición, que se ha equivocado, que ha decidido en algún momento que la realidad era algo que no era, tal y como la estamos proyectando, ¿no? Entonces vivimos en contra de la realidad, vivimos a pesar de la realidad, vivimos intentando proyectar una realidad que no es, ¿no? Como inventándonos un mundo y violentándonos por intentarlo encajar en la realidad que no se asemeja para nada a esa invención, ¿no? Entonces ese es nuestro sufrimiento desde el punto de vista del budismo. En realidad es bastante fácil de entender, es lo que, como decía antes, Trungpa Rinpoche dice que es confusión fundamental, y es lo que más tradicionalmente explicamos como avidya, ¿no? O marikpa en sánscrito o en tibetano, que es la no sabiduría, ¿no? La ignorancia desde el budismo es no sabiduría, porque hace énfasis una y otra vez en este concepto de desvelar. Es como que ya es una cosa que está ahí, simplemente que estamos de alguna manera no reconociéndola. Entonces, lo que hay naturalmente, lo que habría naturalmente, es sabiduría. Lo que pasa es que, como hay una cierta confusión circunstancial, pues no sabemos entender cómo es la realidad, y vivimos desconectadas de ella, ¿no? Entonces, esta falta de comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas, de cómo es de verdad la realidad de las relaciones, la realidad de cómo funciona, ¿no? De cómo estas leyes fundamentales de las que vivimos desconectadas, que hemos hablado en otros capítulos, como la impermanencia, como la interdependencia, como la realidad de nuestra propia mente, de nuestras propias tendencias, de cómo funciona de verdad nuestro potencial, ¿no? La realidad de todo eso es algo absolutamente ajeno para nosotras, y vivimos proyectando permanencia, proyectando independencia o una falsa autonomía, vivimos sin entender para nada cómo se manifiestan y se mueven nuestras emociones y nuestros patrones, ¿no? Nuestros hábitos. Somos muy ajenos a nuestra mente, somos muy ajenas a nuestro cuerpo, y evidentemente somos, digamos, absolutamente iletradas en cuanto a lo que las relaciones y el arte de relacionarse, ¿no? se refiere. Entonces, todo esto básicamente es lo que nos provoca este sufrimiento más explícito, pero que el budismo sobre todo lo enfoca a un nivel un poco más sutil. Estás sufriendo y estás mal y estás deprimida y aunque tienes todas las condiciones materiales, como es el caso de nuestra protagonista, ¿no? Tienes todas las condiciones materiales cubiertas, pero estás en realidad vacía por dentro, ¿no? Porque el problema que tienes no se solucionará, como recuerdo decía Khenpo Pema Wandak, un maestro Sakya que vive en Nueva York, decía una y otra vez aquello que, o sea, los problemas materiales no se solucionarán con problemas espirituales o mentales o emocionales, ¿no? Igual que los problemas emocionales o espirituales no se solucionarán con soluciones, con antídotos materiales, ¿no? Entonces,
Este es nuestro problema, que como solo conocemos aquellas soluciones que son materiales y emocionales, me atrevería a decir que incluso algo rascamos, pero de manera muy superficial, con mucho desconocimiento, no acabamos jamás de atender a las verdaderas causas de nuestro sufrimiento y, como decía antes, no solamente no lo solucionamos, sino que lo agravamos con nuestra propia conducta. Entonces, bueno, esto sería una explicación, ¿no?, para ubicarnos sobre qué es esta primera noble verdad del Buda, que es que el origen, o sea, que todo está teñido por el sufrimiento, todo es insatisfactorio. Y luego la segunda noble verdad del Buda es apunta a cuál es la causa del sufrimiento. Uh-huh. Y él señala que es el ansia. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más de esto? Sí. O bueno, de esto. O sea, esto es una manera como nosotras, por ejemplo, nos atrevemos a traducir esta segunda noble verdad. A menudo se ve que la causa del sufrimiento, la causa de dukkha, es o bien la propia ignorancia, que es lo que he dicho, esta desconexión con las cosas, ¿no?, con la realidad, o el deseo, normalmente. Y de ahí a veces que se considera como una tradición muy como más estoica, ¿no?, el budismo, porque hay una especie de como de sobrecontrol de las pasiones, entendiendo que son las mismas que las que nos están provocando sufrimiento. Pero hay una parte de esto que es verdad, pero no es solamente esto, ¿no? No consideraría el budismo más amigo de Epicuro, por ejemplo, sí. Con obvios componentes de estoicismo, pero como de tantas otras escuelas helenísticas, ¿no? Pero de Epicuro porque precisamente es como tiene más que ver con una buena gestión, como una buena economía del deseo. Sí, como un buen uso, ¿no?, de las propias emociones, ¿no? Entonces, nosotros acabamos diciendo, vale, porque hay ignorancia, que es como a veces se explica esta segunda noble verdad, esta causa del sufrimiento, porque hay ignorancia, entonces se genera todo este campo de, o sea, como hay una desconexión con la realidad, esta desconexión con la realidad nos lleva a, en primera instancia, generar como un cristalizar o no consolidar, fijar una sensación de subjetividad, ¿no? Uh-huh. Nos apegamos a la propia identidad, ¿no? Nos sobreidentificamos con una identidad, ¿no? Y esto es lo que el budismo analiza una y otra vez como uno de las expresiones de esta ignorancia que luego generan todo el abanico de aflicciones que estamos viviendo, ¿no?, que estamos experimentando. ¿Por qué hay este apego al sujeto? Porque de golpe nos creemos ser algo, porque necesitamos una fijación. Trungpa Rinpoche lo explica siempre como que no podemos simplemente abrirnos a lo que hay, ¿no? Como nos cuesta reconocer la naturaleza de nuestra propia mente. Tenemos como un cierto hábito extraño de sentirnos como necesitamos suelo estable, ¿no? Necesitamos sentirnos en algún sitio familiar, cómodo, y ese impulso, esa sensación de necesidad de reconocer, de tener un marco de referencias, ahí es donde nos empezamos a liar, porque ahí es cuando se genera como la idea del yo y por lo tanto la idea del otro, o sea, ahí es cuando se genera la dualidad, lo que Trungpa Rinpoche, hemos dicho muchas veces, define como la primera violencia, ¿no? Cuando el sujeto y el objeto se separan, ¿no? Cuando de golpe decimos, vale, esto soy yo y esto es el otro, ahí es cuando empieza todo el lío. Y es cuando empiezan a surgir todas las emociones. La primera que surge, en realidad, queriendo estar bien, o sea, casi es el mismo impulso, que es la misma manifestación de esta ignorancia cuando estábamos fijando, es el deseo, ¿no? O sea, fijamos por deseo, ¿no? Es como que surge el deseo mientras estamos fijando y, por lo tanto, de la mano con el deseo surge la aversión, ¿no? Porque cuando hay sí, hay no, cuando hay lo propio, hay lo ajeno, ¿no? Cuando hay lo familiar hay lo extraño también, ¿no? Entonces estas tres emociones, aflicciones, los tres venenos que define el budismo van siempre de la mano. Cuando hay ignorancia hay de entrada el primer gesto, la primera emoción reconocible, como por decirlo de alguna manera, es el apego, es el deseo,
¿no? Y luego está la aversión. Por eso a menudo también se suele decir que la causa del sufrimiento es el deseo, ¿no? Porque es lo que nos va propulsando una y otra vez a fijar la experiencia, a querer tener este marco familiar de referencias, ¿no? Este mapa con el que movernos por la realidad, por nuestra propia experiencia. Y esto es un problema según el budismo. Entonces ahí es donde nosotras diríamos, bueno, todo esto es para contestarte porque nosotros rápidamente decimos, la causa del sufrimiento, ansia, porque es más, para no caer en que es sobre todo una de estos tres venenos, definimos casi una cosa que es un poco más aséptica, que está un poco fuera del espectro como más directamente, como conoceríamos en Occidente, emocional, es más como un gesto de nuestra mente que evidentemente está entremezclado con las emociones como todos los gestos que hace nuestra mente, pero es más fácil de reconocer aparte expresándose en muchas aflicciones, ¿no? No solamente en el deseo, no solamente en la aversión, ¿no? Uh-huh. O en la envidia, o en los celos, o en la vanidad, el orgullo, ¿no? Sino en todas y cada una de ellas, que es el ansia, ¿no? Porque el ansia es como el motorcito que no se para, que nos está propulsando una y otra vez en querer conquistar una especie de bienestar, de felicidad externa, ¿no? Como externa en el sentido porque no tiene que ver con la realidad, con lo que hay, sino tiene que ver con una invención de la realidad, con una proyección de la realidad, ¿no? Estaré mejor cuando acabe de estudiar, o estaré mejor cuando me case, estaré mejor cuando me jubile, estaré mejor cuando tenga hijos, estaré mejor cuando vea más a mi pareja o menos a mi pareja, o estaré mejor cuando sea viernes, o estaré mejor cuando sea lunes, ¿no? Es como siempre estarás mejor luego, ¿no? O estaré mejor en esta fiesta. Entonces, como siempre, el encaje, luego la realidad te hace, cuando has tenido estas expectativas, este ansia, como una especie de persecución de una zanahoria atada, ¿no? A un palo delante del burro. Esta imagen típica nos hace estar como en continuo movimiento. De ahí que el budismo se obsesione tanto por calmar el movimiento de nuestra mente, porque básicamente está ocasionado por este ansia, ¿no? Estamos siempre persiguiendo esa zanahoria, estamos siempre en movimiento buscando la próxima posibilidad de ser felices, la próxima posibilidad de estar bien a través de una fórmula errónea, que es la fórmula que se basa en lo externo, ¿no? Que se basa en lo otro, que se basa en una proyección no contrastada, porque nos falta esa sabiduría con lo que hay de verdad, ¿no? Entonces ahí estamos siempre ahogadas, ansiosas, ¿no? Como en continuo movimiento, sin querer parar, ¿no? No hay sosiego posible, no hay tranquilidad posible, porque ¿y si me estoy perdiendo algo? ¿Y si no estoy haciéndolo bien? ¿Y si debería mejorar esto? ¿Y si ¿no? Entonces, esto es lo que, como dice Jigme Khyentse Rinpoche, no nos permite estar habitando nuestra propia piel, que ya hemos citado en alguna otra ocasión, ¿no? Y creo que es una imagen muy bonita y creo que todo el mundo lo puede entender. Necesitamos parar. Necesitamos parar, necesitamos bajar el ritmo, necesitamos... y estoy avanzándome y lo sé, pero es que no... Esta tradición contemplativa no se dedica solamente a definir cómo es la realidad, sino significa, o sea, lo hace para poder generar algún tipo de antídoto, ¿no? O sea, cuando vemos cómo se está articulando, ¿no? Cómo es la arquitectura de todo este desastre, rápidamente sale la voluntad de apaciguarlo, ¿no? De solventarlo de alguna manera, y ahí es donde el Buda, pues, en su momento dio como pues unas cuantas pistas, ¿no? para parar esto cuando se dio cuenta de cómo estaba montado, ¿no? Entonces, para nosotros la causa de dukkha, la causa de este vacío, de esta insatisfacción, es precisamente este motor, esta vela que no se apaga, ¿no? Que está como continuamente encendida, ¿no? Mientras seguimos alimentándola, poniendo más aceite en la lámpara, ¿no? A través de, pues, proyecciones y lo que diríamos en esta tradición, toda la serie de pensamientos, ¿no? O sea, como a través de la mente discursiva vamos alimentando una y otra vez esa desconexión, ese ansia y por lo tanto ese sufrimiento en última instancia.
Buscando materiales para el podcast ha sido un poco difícil, ¿eh? Pero a ver si alguna oyente se le ocurre eso, textos literarios o filosóficos contemporáneos que plasmen esta idea de sufrimiento e insatisfacción tal y como la estás describiendo. Pero bueno, me puse a repasar algunas lecturas y encontré La era del vacío de Gilles Lipovetsky de 1983, que yo no es que lo leyera entonces porque yo pues no estaba, ¿no? De esta forma en el mundo. Ojo. Pero bueno, encontré este libro y también me sentí a la vez muy mayor rescatándolo, porque es un clásico, eso del 83, para entender la posmodernidad, que ya no sé en qué era estamos, pero bueno, en fin. Pues ahí encontré un fragmento que me parece interesantísimo porque relaciona parte de este desasosiego, de este malestar, con la soledad, con la atomización. Y bueno, en parte Lipovetsky sostiene que en la contemporaneidad la soledad es fruto de la indiferencia. Y bueno, que eso desemboca pues, en mucho malestar, como veréis ahora. Entonces voy a leer un fragmento, es un poco densito, pero bueno, creo que se puede entender. Está haciendo referencia a la obra de Peter Handke, analizando pues, una novela. Y entonces por eso dice lo siguiente. La soledad indiferente de los personajes de Peter Handke no tiene nada que ver con la soledad de los héroes de la época clásica, ni tan siquiera con el spleen de Baudelaire. Se acabó el tiempo en que la soledad designaba las almas poéticas y de excepción aquí todos la conocen con la misma inercia. Ninguna rebelión, ningún vértigo mortífero acompaña a la soledad. Se ha convertido en un hecho, una banalidad, al igual que los gestos cotidianos. Las conciencias ya no se definen por el desgarramiento recíproco, el reconocimiento, el sentimiento de incomunicabilidad, el conflicto han dejado paso a la apatía y la propia intersubjetividad se encuentra abandonada. Después de la deserción social de los valores e instituciones, la relación con otro es la que sucumbe, según la misma lógica, al proceso de desencanto. El yo ya no vive en un infierno poblado de otros egos rivales o despreciados, lo relacional se borra sin gritos, sin razón, en un desierto de autonomía y de neutralidad asfixiantes. La libertad, como la guerra, ha propagado el desierto, la extrañeza absoluta ante el otro. Déjame sola, deseo y dolor de estar solo. Así llegamos al final del desierto. Previamente atomizado y separado, cada uno se hace agente activo del desierto, lo extiende y lo surca, incapaz de vivir el otro. No contento con producir el aislamiento, el sistema engendra su deseo. Deseo imposible que, una vez conseguido, resulta intolerable. Cada uno exige estar solo, cada vez más solo, y simultáneamente no se soporta a sí mismo cara a cara. Aquí el desierto ya no tiene principio ni fin. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú de esto? Este deseo de soledad que deriva en mayor insatisfacción, te estás riendo de mí. ¿Qué opinas tú, Gloria? ¿Qué opino yo? Que es muy interesante y que nos va a servir para este podcast. Muy bien. Pero este deseo de soledad que deriva en una mayor insatisfacción y esta desaparición del otro o de la otra, de nuestra mirada... Sí. Es claramente un ejemplo de lo que estaba intentando decir antes. O sea, hay un error hay un desencaje con la realidad. Es lo que significa. Porque no hay soledad posible. No existe. No existe. Es decir, no existe en un sentido... cuando te abres a la realidad, cuando entiendes cómo funciona, dependemos las unas de las otras. No estamos separadas, jamás podemos estar separadas, aunque estemos en una cabaña en Alaska, o estemos en el Ártico, o estemos en medio de una jungla, estamos todo el rato rodeadas de nuestros ancestros, ¿no? de quien es responsable como del karma de nuestra vida, ¿no? O sea, como decimos en el budismo, o sea, nuestro padre, nuestra madre, nuestros familiares, maestros, nuestras maestras, es decir, continuamente estamos somos el resultado de las condiciones, de las causas y las condiciones, somos en relación, somos pura contingencia, es un acto de absoluta ignorancia e irresponsabilidad creernos con la potestad de reclamar nuestra soledad en contra de como el resto, ¿no? Como a pesar como un poco del resto. No tiene ningún sentido.
No significa que no necesitemos momentos en los que recluirnos o retirarnos, pero no podemos abandonar en ningún momento esta conciencia, esta responsabilidad de que ese gesto también está repercutiendo en el colectivo, porque no dejamos en ningún momento de ser colectivo, ¿no? De ser esa representación de lo colectivo. Entonces, esta gente que cree que, ¿no?, que tiene que estar reivindicando su soledad y su autonomía todo el rato, es en realidad un tipo de manifestación de dukkha, como lo que hablábamos antes, ¿no? Hay gente que se cree que será a través de lo gregario y de el otro, ¿no?, que podrá ser feliz y tendrá un problema, pero hay gente que se cree que será como lejos del grupo y del otro, que será feliz, y entonces tendrá un problema también, ¿no? En cualquier caso, no será de una manera ni de una manera ni de otra, será asumiendo su condición interdependiente, rindiéndose digamos, a esa pertinencia, ¿no?, a ese sentido de pertinencia, que es algo de lo que nadie jamás se podrá sacudir. Entonces, que nunca se lo podrá sacudir de encima, ¿no? No significa que el otro, la proyección que haces del otro, más bien dicho, te pueda hacer feliz. Eso no va a pasar, pero sí que nos tenemos que abrir a esa condición interdependiente, ¿no? Sí, o sea, como que dependemos unos cuerpos de otros y es lo que hay, ¿no? O sea, no. Porque claro, al final, lo que nos pasa cuando nos encontramos en esta falsa soledad, ¿no?, en este falso, como en esta soledad forzada, que de golpe nos vemos, y como todo lo que se genera desde la mentira, ¿no?, solo puede generar más mentiras y sufrimiento, ¿no? Entonces, ha habido o sea, es alienante, ¿no?, pensar que de alguna manera te puedes de facto apartar, ¿no? Puedes cortar los lazos y los vínculos, y entonces desde lo alienante solo puede haber más sufrimiento. Dice, no te soportas a ti mismo, es una manera de decir, en realidad, estás tan desconectado de tu propia naturaleza, o sea, estás tan desconectado de la realidad y de lo que hay, que evidentemente solo puede haber tensión y malestar, ¿no? Entonces, la tesis de esta tradición contemplativa es que cuanto más cerca estás de cómo funciona la realidad, de entender cómo funciona la realidad, más hábil y cómoda se te presenta la realidad. ¿Me explico? O sea, más hábilmente la gestionas, quiero decir, y más cómodamente se te presenta, ¿no? En cambio, cuando más lejos estás de la realidad, cuanto más estás potenciando dinámicas basadas en la permanencia, en eso, Diferenciación, en ¿no? la diferenciación, en el individualismo, ¿no? Cuanto más egocentrismo, cuanto más individualismo, cuanto más neoliberal es el pensamiento, más sufrimiento hay, ¿no? Porque nos estamos separando de lo que hay, ¿no? De la manifestación de la realidad, ¿no?, que es pura, como decía antes, pura contingencia. Para ir terminando, cuando buscaba acerca de dukkha en textos budistas, he llegado a un artículo súper interesante en Lion's Roar, en el que preguntan a 4 maestros de distintas tradiciones qué es dukkha y cómo lidiar con él. Y entonces, cuando están discutiendo sobre el término de dukkha y su traducción más adecuada, Bhikkhu Bodhi, que es un maestro maravilloso de la tradición Theravada, dice algo interesantísimo también, y que creo que es muy importante subrayar en este diálogo, porque a veces, algún oyente quizá podría pensar que de lo que se está hablando fundamentalmente es de una especie de sufrimiento psicológico o emocional, y realmente esto no es a lo que únicamente se refiere el Buda, ¿no? Entonces, leo de nuevo, es una traducción que he hecho con ayuda de Dipel de lo que dice Bhikkhu Bodhi, entonces espero que suene bien, pero dice así: si no aceptamos la dimensión más profunda de dukkha, cuando dukkha se adapta a la mentalidad occidental, acabamos con lo que yo llamaría una psicologización de la enseñanza de Buda. Es decir, dukkha se explica casi enteramente como sufrimiento psicológico o emocional: angustia, insatisfacción, preocupación, ansiedad, miedo, preocupación, etc. Cuando se explica así, el objetivo de la práctica es superar esos estados de malestar psicológico para vivir en paz y felicidad en la vida presente. Esa parece ser la orientación de lo que yo llamaría el movimiento secularizado de atención plena que ha surgido del budismo.
presenta una explicación parcial de dukkha según las enseñanzas de Buda. Si tomamos eso como una explicación totalmente adecuada, entonces estamos empobreciendo la enseñanza y convirtiéndola en una especie de disciplina terapéutica en lugar de liberadora. Entonces, Lama, ¿me puedes ayudar a entender por qué dukkha es un término más amplio y no se refiere solo al sufrimiento psicológico o emocional? Bueno, antes también lo hemos tratado un poco esto, ¿no? Cuando he dicho que para esta tradición contemplativa, cuando hablamos de dukkha, hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de la primera noble verdad, es lo primero a lo que apuntó el Buda, estamos hablando de este sufrimiento que a veces se explica como que todo lo abarca, ¿no? Pues el sufrimiento de la condicionalidad de los fenómenos, ¿no? O sea, es una mala percepción de la realidad, es una distorsión de nuestra concepción de la realidad, ¿no? Nuestra percepción está velada de alguna manera. Eso es, en primera instancia, el sufrimiento que interesa al budismo, que luego se va manifestando en diferentes niveles. Quizás una buena manera de ordenarlo y que nuestra tradición nos facilita es esta lista de 3 niveles de sufrimiento, ¿no? El primero es el sufrimiento del sufrimiento, que es el sufrimiento del que hablabas, el sufrimiento como explícito, el sufrimiento que puede ser psicológico, emocional, ¿no? El sufrimiento del dolor del dolor de cabeza, ¿no? Del dolor de más tosco, ¿no? El sufrimiento tosco, el sufrimiento burdo. Ese nivel de sufrimiento es como la manifestación, ya es como la última manifestación de unos niveles un poco más sutiles de sufrimiento, ¿no? O sea, cuando es como, por decirlo de alguna manera, cuando te estás liando con la realidad una y otra vez y generas un hábito de fijar muy fuerte las cosas, de intentar imponer tu versión de la realidad, el roce con lo que hay, ¿no? El roce, por ejemplo, de plantear una cierta expectativa de permanencia en una relación sexoafectiva cuando se topa con la impermanencia, cuando se topa con la realidad de que todo fenómeno es transitorio, ¿no? O sea, que todo fenómeno compuesto es transitorio, que en tanto que tu pareja y tú en algún momento no estabais juntos, en algún momento dejaréis de estar juntos, ¿no? O sea, como cuando se topa con esto, sufre, ¿no? Y ese sufrimiento es el sufrimiento del sufrimiento. Hay un nivel aún más burdo, que es el sufrimiento físico, que esto ahora tendríamos que entrar en cómo, digamos, en la cosmovisión de esta tradición contemplativa, que no es materialista, que es más idealista, que parte de que es desde la gnosis que se genera la materia, no al revés, ¿no? Entonces, claro, aquí pues bueno, tendríamos que definir, pues como dependiendo de cada tradición también lo ha hecho de una manera o de otra, pero por ejemplo el budismo tibetano define de manera muy clara, muy concisa cómo es a través de pues una serie de cómo se manifiesta, de manifestaciones de esta ignorancia en diferentes partes del cuerpo, porque todos los factores mentales están arraigados al cuerpo, que se va generando como diferentes tipos de desequilibrios y por lo tanto de enfermedades. Pero bueno, esto lo dejaría aparte, creo que me parece para los temas que tratamos más en este formato, más interesante este sufrimiento más psicológico, como el primer sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento. Luego vendría el sufrimiento del cambio, que es el sufrimiento que es precisamente por la impermanencia, o sea, por qué los fenómenos compuestos son impermanentes y tenemos una determinada relación de apego con ellos, vamos a ir sufriendo. Esto a veces también se explica como es el típico sufrimiento que se manifiesta cuando creemos que será como, o bien, digamos, apegándonos a aquello que de alguna manera decidimos que no cambia y luego sufriendo las consecuencias del cambio. Pero ahí, bueno, incluso podríamos decir que podría manifestarse como sufrimiento del sufrimiento, ¿no? El disgusto, ¿no? El disgusto, la tristeza, todo eso ya es más sufrimiento del sufrimiento. Pero el sufrimiento del cambio es más cuando estás, de alguna manera, mal encajando la realidad de la impermanencia. Es decir, que te crees que que las cosas cambian, vives de tal manera que crees que porque las cosas van a cambiar,
vas a ser feliz de una otra manera, ¿no? Es decir, no pudiendo ser feliz ahora, bueno, pues ya seré feliz cuando las cosas cambien. Es como haber mal encajado, mal entendido este sello, esta visión de la impermanencia que tiene nuestra tradición contemplativa, ¿no? Entonces es como todo lo que tiene que ver alrededor de la impermanencia o de la transitoriedad mal encajado, o sea, que estás apegándote a un fenómeno que desaparecerá en algún momento, ¿no? O que cambiará en algún momento y por lo tanto sufrirás por eso, pero sobre todo diría más cuando estás, por ejemplo, creyendo que, vale, pues no es esta situación la que me hará feliz, es la siguiente, ¿no? El clásico ejemplo que se pone es cuando estás sentado meditando y crees que moviendo, cambiando la pierna de posición vas a dejar de sufrir y ¿no? Porque ahora te está doliendo porque llevas mucho rato con la pierna quieta y esto es muy fácil de experimentar para las que somos meditadoras, que es que cuando cambiamos la pierna efectivamente y cedemos a esa mala visión que tiene nuestro sistema de la realidad, lo que pasa es que nos vuelve a doler al cabo de poco, ¿no? O sea, hay un cierto momento de, mira, parece que se me ha pasado, pero es casi una ilusión, casi es ilusorio, ¿no? Y ahí es donde nos enganchamos muy a menudo, ¿no? Como ha habido un momento en el que se ha aliviado por contraste, ¿no? El sufrimiento, parece que hemos aliviado en definitiva el sufrimiento. Por eso somos tan pesadas con nuestras estudiantes de meditación. Somos especialmente pesadísimas con quien no se muevan cuando están meditando, ¿verdad? Bueno, que aquí nos estarán escuchando algunas, os queremos mucho, no es por haceros sufrir más, al contrario, ¿no? Para los estudiantes que hacen los cursitos semanales, cuña publicitaria. Totalmente, ¿no? Es como, básicamente es por salud mental que tienes que estabilizarte, ¿no? Hay que saber y apostar o entender cómo es a través de una postura estable que vas a poder generar más concentración, más atención, ¿no? Y no cambiando, porque es cuando abres la puerta a ese cambio fundamentado en este sufrimiento del cambio, lo que estás haciendo es generar más movimiento de la mente, ¿no? De la mente sutil. Entonces, esa base, esa estabilidad nos permite pues, tener más concentración, menos movimiento. Pues lo mismo pasa también en nuestro día a día, pensando que, vale, no será en esta, ¿no? No es así, no sé, no será en esta casa, será en la siguiente, ¿no? Que seré feliz. O sea, entonces hay un momento en el que estás así como pensando que de acuerdo, que quizás has acertado hasta que te vuelves a encontrar con lo de siempre, ¿no? Que no será con esta pareja, que será con la siguiente, ¿no? Entonces hay un momento que parece que sí, y de eso vivimos, ¿no? De esos momentos en los que parece que sí, ¿no? Parece que sí. Sí, ahí hay un debate eterno. Y vuelvo a invocar un momentito a Sara porque cuando ella dice que efectivamente ese encuentro se da, ¿no? Con la otra, y yo te digo que no se puede dar el encuentro con la otra, pero es una volada porque estamos proyectando continuamente al otro, no existe jamás ¿no? Una relación, un contacto, pero es que ni siquiera como bromeábamos el otro día a través de Instagram, ni siquiera físicamente estamos tocando a la otra, ¿no? Entonces estamos todo el rato inventándonos eso y la sensación de placer, de mira, por fin te he reencontrado, es una invención y es una invención que dura muy poco, ¿no? Muy poco. Si somos honestas, dura muy poco. Otra cosa es que nosotros queramos alimentar como queramos hacer drama o literatura, ¿no? Y generar grandes obras narrativas alrededor del encuentro con la otra, pero el encuentro con la otra a menudo es una mentira. No pasa nada, eso no significa que... O sea, el problema es si descansamos, insisto, en que la otra nos va a hacer felices, ¿no? Y nos engañamos pensando que es cambiando de otra una y otra vez que vamos a ser felices, ¿no? Ese es sobre todo el problema. No, la otra no tiene ningún problema, ¿no? Lo tenemos nosotras en definitiva. Y luego está el último y tercer nivel de sufrimiento, que es el sufrimiento que todo lo abarca, o es el sufrimiento por el origen, por la naturaleza condicionada de los fenómenos, que es a lo que nos estábamos refiriendo antes cuando hablábamos de este mal encaje fundamental, de esta confusión fundamental. Es no
no tener una comprensión directa de la realidad, de la naturaleza de la realidad, nos está haciendo vivir y tomar decisiones de manera confundida, ¿no? Errática, y nos está haciendo generar como más niveles de sufrimiento más visibles, ¿no? O sea, es un estado de percepción, o sea, es una percepción alterada, por lo tanto, es una manifestación de ese sufrimiento muy sutil que se manifiesta de maneras no tan sutiles, porque eso es lo que nos está haciendo relacionarnos con la vida, pues así como decíamos antes, un poco como contra corriente, ¿no? Dándonos golpes, ¿no? Es lo que nos hace estar un poco con una venda en los ojos caminando por una habitación llena de objetos punzantes, ¿no? Entonces nos está dañando. No es la habitación el problema no es la vida, el problema no son las cosas que van pasando, el problema no es que las cosas cambien o que haya muertes, o que el problema no es tanto ese, el problema es nuestra percepción, ¿no? Y también nuestra falta de acción hábil con la vida, porque también hay muchas violencias sistémicas que se solucionarían si la gente tuviera más esta capacidad, esta sensibilidad, esta percepción de cómo funciona de verdad, que se abriera o se rindiera ante la naturaleza de la realidad, ¿no? Entendiendo que funciona, pues eso, siendo básicamente pura contingencia, ¿no? Entonces, bueno, estos tres niveles están ocurriendo a la vez, ¿no? Nosotros explicamos que pero uno se soluciona, pues el budismo más burdo es el sufrimiento más burdo, el sufrimiento del sufrimiento se trata con algo un poco más, no puedes ponerte o sea, sería difícil o un poco osado pensar que este sufrimiento que ya se ha liado un poco con, o sea, ya tiene mucho de mente conceptual, lo vas a solucionar solamente con cosas muy, muy abstractas y sutiles. Tendrás que meterte, que remangarte y que tocar un poco, ¿no? para solucionar ese sufrimiento. Ahí podríamos hablar de estas violencias sistémicas también, como una responsabilidad. Hablamos del sufrimiento no solamente del propio, sino del que nos rodea, ¿no? Luego el sufrimiento del cambio es como es un encaje, como que tienes que entender cómo gestionar, ¿no? el ritmo, el tiempo de la existencia, y luego está el sufrimiento que todo lo abarca, que es que quizás se tiene que tratar directamente, pues desarrollando sabiduría, ¿no? Es decir, desde esta tradición lo que se propondría es pues aprendiendo más cómo funciona la mente, cómo funciona el sufrimiento según el Buda o quien ha tenido esta capacidad de percepción como más limpia, y como desarrollando desarrollando sabiduría a través de la contemplación, la meditación, etc., ¿no? Entonces esta sería la explicación un poco superficial, pero para que se pueda entender del sufrimiento según el budismo y de cómo tratarlo. Una y otra vez, el enemigo principal, si queremos de verdad liberarnos del sufrimiento y queremos hacerlo de manera hábil, porque todos los seres, según el budismo, creo que es evidente, no solo para el budismo, sino para todo el mundo, todos los seres quieren liberarse del sufrimiento, ¿no? Todos los seres huyen, reaccionan ante el sufrimiento, ¿no? Entonces, la diferencia es si quieres liberarte de manera hábil e inteligente o no. O sea, esto es porque todo el mundo está como en una carrera eterna por ser feliz y liberarse del sufrimiento. Lo que hace el budismo es entender, vale, un momento, cuál es el orden, cómo funciona de verdad, y si dejamos de correr y miramos un poco de qué estamos huyendo, porque aquí empezaremos a tener un poco más empezaremos a generar estrategias más sensatas, ¿no? Y podremos, pues, definitivamente poder hacer algo que marque la diferencia y que nos impacte de manera positiva, no solamente a nosotras, sino también a quien nos rodea, ¿no? Y esta es como la base del pensamiento budista, que se obsesiona por entender como esgajar el sufrimiento, ¿no? Entender como todas sus capas, como toda su profundidad, cómo nos afecta a todos los niveles posibles, porque sin esto, desde nuestro punto de vista, es directamente imposible poder comprenderlo, y sin comprenderlo será imposible entender sus causas y por lo tanto eliminarlo.
cuando hace esto el budismo, que no tenemos por qué creerlo, o sea, esto es una cosa clásica budista, no tienes por, o sea, no hay que creer y punto lo que dicen los maestros o el Buda, hay que probarlo y comprobarlo, ¿no? También dicen que no hay que creer lo que te dicen tus padres, lo que te dice la sociedad y tal, porque solamente se cita normalmente esta primera parte, no hay que creer lo que te dice el Buda o los maestros, pero tampoco lo que te dicen tus padres sale en el mismo sutra, o lo que te dice la sociedad. La ley, sí. ¿No? Es importante esto, ¿no? Es como encuentra tu propia voz, pero que sea una voz sensata, por el amor de Dios, ¿no? Este es un poco el mensaje, bueno, sin el amor de Dios también, cada uno y sus invenciones, ¿no? Pero entonces no se trata de que lo creáis, es como que eso, que tenéis que mirarlo, pero lo que resulta que cuando que te encuentras, cuando vas entendiendo cómo funciona el sufrimiento y vas adentrándote en esas capas, lo que queda ahí, lo que se ve todo el rato es, y con esto acabo como hemos empezado, queda ahí como el apego a la identidad, a la autoexistencia, ¿no? Y la expresión de esa autoexistencia que es de ese sujeto, que es el egocentrismo, ¿no? Entonces, para el budismo, si queremos salir del sufrimiento de manera hábil, rápida, de manera inteligente y de manera compasiva, es decir, porque cuando de verdad quieres ¿no? Sacarte las cadenas, cuando de verdad lo quieres hacer, entiendes también cómo se pueden sacar las cadenas quienes te rodean, ¿no? Cuando quieres hacerlo así, lo que te encuentras, lo que vas a encontrarte es con una especie de batalla única, ¿no? O sea, de único enemigo, que una y otra vez va a ser el egocentrismo. Si quieres ser feliz, si quieres dejar de sufrir, tienes que dejar de generar un universo autocentrado, ¿no? O sea, tienes que dejar de ponerte en medio de tus propias decisiones. Y eso no significa que no te tengas en cuenta o que no te cuides. Al contrario, ¿no? Te vas a cuidar mucho más y vas a darte muchísima más salud mental, ¿no? Vas a proteger muchísimo más tu salud mental cuanto más abierta al colectivo y al bienestar de las demás, ¿no? Y vas a ser más miserable y vas a sufrir más cuanto más intentes apartarte y excluirte de esta verdad, de esta manifestación de la experiencia que es la contingencia, ¿no? La interdependencia. Bueno, pues creo que con esto podemos terminar. Nos habían enviado una preguntita muy interesante, pero acerca del karma, y hemos pensado que la vamos a utilizar en algún episodio que hagamos sobre el karma. Pero eso, que si queréis enviarnos preguntas en relación a lo que hemos tratado y tal, pues hacedlo, enviadnos un email a info@casavirupa.com o podéis escribirnos también por nuestra cuenta de Instagram, por los mensajes. Y entonces, bueno, pues miraremos de encajarla en un episodio u otro. Muchas gracias por habernos acompañado en otro de los capítulos de Diálogos de Virupa. Y en cuanto a las recomendaciones literarias y filosóficas, hoy, como veis, no hemos hecho muchas alusiones a textos no dármicos, pero bueno, hemos citado Mi año de descanso y relajación, de Otessa Moshfegh, y La era del vacío, L'ère du vide, de Gilles Lipovetsky. En cuanto al Dharma, os recomendamos el artículo que he mencionado, en el que hablaban esos 4 maestros acerca de Dukkha, que se llama Understanding Dukkha en Lion's Roar. Y aunque no lo hemos citado directamente aquí, hay un libro budista que me gusta muchísimo para entender, bueno, las 4 nobles verdades, pero sobre todo la cuarta, que es el camino, el camino para la cesación del sufrimiento, que es The Noble Eightfold Path, The Way to the End of Suffering, de Bhikkhu Bodhi. Entonces, Lama, ¿qué nos recomiendas tú como pieza musical? Sí, he pensado que una de mis últimas grandes obsesiones y que creo que puede ser de beneficio de alguna manera, porque para mí lo está siendo, es unas piezas para piano muy sencillas, muy ligeras, de un compositor que es de Ucrania, Valentin Silvestrov. Uh-huh. Es un compositor que está vivo
y que, bueno, después de, o sea, que tiene una trayectoria, no entraremos, pero tiene una trayectoria muy interesante. Y precisamente estas piezas que os quiero recomendar son seguramente las piezas más agradables, fáciles, y que pueden ser como buena compañía para prácticamente cualquier cosa que estés haciendo. Aparte de ser como profundas e interesantes, ¿no? Son las Bagatellen, que ya, pues esto, son como piezas normalmente, cuando las Bagatellen son piezas ligeras, que las componga quien las componga, ¿no? O sea, ya buscan ese propósito, ¿no? Entonces, esta ligereza aquí no es porque sí. O sea, Silvestrov, precisamente, siendo de Ucrania, habiendo vivido varias guerras en su país, teniendo que estar viviendo en el exilio, siendo crítico con el régimen ruso, en este caso, y vive en Berlín, ¿no? Ha vivido diferentes momentos bélicos y muchísimo sufrimiento, y a través de su composición y de su mirada ha conseguido no evitarle pues no la mirada al sufrimiento, sino sosteniéndole la mirada al sufrimiento, ha conseguido transmutar, ¿no? Hacer este ejercicio alquímico que me parece que solamente con pocos genios en la historia lo han sabido hacer de verdad, ¿no? Y que nos hacen pues conectar con ese sufrimiento, con esas emociones más complejas, pero habiéndolas gestionado ya, ¿no? Como con algo, y esa es la ligereza en realidad que acaba quedando, no porque haya una frivolidad ante la guerra o ante el sufrimiento propio de una guerra, sino porque ves que hay alguien que te está transmitiendo su experiencia, ¿no? El aplomo de una experiencia ya digerida, ¿no? Y eso me parece como extremadamente reconfortante, y a mí me da como fuerzas para seguir viviendo y es mucho decir esto en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces os recomiendo que os podáis escuchar en todas las Bagatellen. La edición que recomendaría es la que irá como anexada a este podcast, la de ECM, aunque no podemos poner todo el disco, pondremos directamente la segunda Bagatellen, pero os recomiendo que escuchéis el disco entero. Vale, gracias, Lama. Es una cosa que tú siempre, o sea, quien te conoce hasta un rato contigo, tú siempre siempre está sonando música a tu alrededor. Entonces esto siempre te acompaña en algún momento del día o la semana, suenan estas piezas. Luego también para mí es una cosa muy representativa de ti. Entonces me gusta también verlo con este contexto. Pues nada, pues muchas gracias, Lama. Gracias, Gloria. Y hasta el próximo episodio de Diálogos de Virupa. Cuidaos y cuidad mucho.